Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de sociolingüística, Kogi, y bueno, mi grupo está conformado por mi persona, Viviana Rodríguez, María Isabel, y algo que quiero, antes de hablar en esta presentación, quiero hablar acerca de algunos aspectos importantes acerca de sociolingüística y la fonología en el idioma Kogi. Entonces, pues, aspectos sociolingüística en el punto de vista, bueno, la mayoría de las poblaciones Kogi, sobre todo la que se encuentra en la parte norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, y bueno, eso está por ejemplo, en Cesar, es donde hay un límites donde los pueblos Kogi o algunos Wiwa que tiene capacidad de hablar dos idiomas, ¿sí? Y bueno, básicamente lo que quiero hablar acerca de esta etnia es que, por ejemplo, la mayoría de personas ya sabe que en la Sierra Nevada se divide en cuencas o en pueblos, por decirlo así. Entonces, Río Ancho o San Miguel es donde son zonas de los pueblos Kogi, básicamente. Y bueno, ¿qué pasa en este pueblo? Bueno, en este pueblo ustedes saben que los grupos étnicos también están conformados por matrimonios, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay Kogis que tienen matrimonios entre Wiwa, ¿sí? Pero más que generalmente las mujeres, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Bueno, es que los Kogi, la mayoría de los Kogi, tiene capacidad de aprender tres idiomas. Por ejemplo, hay Kogis que, por ejemplo, hablan en Damana, ¿sí? Es un idioma de los Wiwas, ¿sí? Entonces, pues algunos se preguntarán cuál es la diferencia. Sí, es que, por ejemplo, la diferencia entre Damana y Kogi ya son muy distintos, a pesar de que nos vestimos iguales. Por ejemplo, en esta imagen se puede encontrar, este es Kogi, este es Uiwa, ellos son arhuacos, ¿sí? Y ellos son cancuamos, ¿sí? Entonces, o puede diferenciar, ¿sí? Puede diferenciar aspecto en este tema, porque la mayoría hay personas que pues no se diferencian, entonces, pues para que lo tenga en cuenta. Bueno, en esta parte pues hablaremos acerca de algunas zonas límite donde vamos a hablar cómo es las zonas, ¿sí? Por ejemplo, los territorios arhuacos o los Kogi. Ustedes saben que los arhuacos hablan en Ico, ¿sí? Y entonces, pues a pesar de que muchos arhuacos tratan de aprender en nuestro idioma Kogi, pero ellos se le dificulta más que nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro idioma es muy complejo, es muy, no sé, como que el forma de aprender es muy distinto entre cualquier otro idioma, ¿sí? Entonces es muy difícil entenderlo. Pero a pesar de eso, hay personas que han podido aprender nuestro idioma. Por ejemplo, hay Kogis que hablan, por ejemplo, Damana, o algunos que hablan, bueno, anteriormente hablaban en Taiwan. Ahorita pues ese idioma ya está muerto, entonces podríamos decir que pues algunas partes todavía están viva ese idioma. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de Harleja o en otras palabras también le llaman mamos, ¿sí? En mi punto de vista, como Kogi que soy, entonces para mí, o sea que
mamos es unas personas que guían a los pueblos, que son líderes espirituales, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en este caso, no solamente, por ejemplo, los mamos no están solamente en mi tribu, sino que también, por ejemplo, en los arhuacos, en Wiwa, ¿sí? Entonces, ellos también tienen mamo, ¿sí? Líder espiritual de la comunidad, ¿sí? Entonces, pues anteriormente como les decía, que hay algunos mamos que todavía hablan en Damanan, Cauquien o Taiyuan, ¿sí? Que por ejemplo ya les dije que Taiyuan ya es un idioma muerta, por decirlo así, que por cuestiones de muchas dificultades en nuestro territorio, ¿sí? Entonces, este idioma es básicamente se aprendía, por ejemplo, en jeroglífico, ¿no? Por decirlo así. Entonces, la mayoría de las personas entendía muy poco y es muy difícil de aprenderlo y porque ahorita actualmente ya no se enseña, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando en nuestra comunidad. Bueno, en la fonológicamente, primero que yo quiero como resaltar en este elementos o estos sistemas que estoy hablando acerca de nuestra comunidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, la fonología? Porque muchas veces se van a preguntar, es que no encontramos donde podamos aprender o idioma Kogi, ¿sí? Entonces, algo que yo quiero, por ejemplo, resaltar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros es que tenemos la fonología, pero muchas veces no vemos esa importancia que tenemos, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante la manera que nosotros aprendemos, ¿sí? Entonces, pues ya ustedes aquí pueden aprender, por ejemplo, nasales, oclusivas, fricativas, laterales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nasales usamos más N, ¿sí? Incluso también alveolares, también aprendemos N, y velares también es N, ¿sí? Entonces, pues más adelante voy a, a dar algunos ejemplos y por qué manejamos de esta manera, ¿sí? Incluso también tenemos las vocales, también vocales anteriores y vocales posteriores, es decir, tenemos altas, media y baja, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Porque hay palabras que se pronuncia es como golpe más duro y hay otras palabras que hay golpe como más bajito o en media, por decirlo así, ¿sí? Entonces, y hay otra, por ejemplo, A es como se pronunciamos muy baja, ¿sí? Entonces, pues lo que yo quiero como hablar acerca de esto es que el acento, ¿no? El acento koyo. Por ejemplo, cuando, pues viéndola fonéticamente, el acento es de mucha intensidad, aunque a pesar de que nuestra cultura o nuestra manera de ser es muy diferente por ejemplo, podríamos decir que cuando nosotros usamos una oración es que nosotros manejamos una palabra acentuada en las últimas sílabas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, algo que yo quiero dar un ejemplo aquí. Por ejemplo, kalla. Y, por ejemplo, hay palabras que kalla, o sea que en la última palabra lleva tilde. Y entonces ahí es el que golpea más duro las palabras. Cuando, si no tuviera este tilde, pues pronunciaría igual que, por ejemplo, kalla, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, kala, ¿sí? Es decir, pajas o también es pasto, ¿sí?
Por ejemplo, kala es pierna pues no hay un distinto. Por ejemplo, maui es llorar, maui, y es muy diferente, ¿sí? Pero en la manera que nosotros pronunciamos ya es distinto, pero se escribe igual. Por ejemplo, nugi es cal de poporo, ¿no? O a veces, por ejemplo, hay personas que le dicen nugi legle. Entonces, pues pueden traducir de esa manera, está loco o se volvió loco, ¿sí? Entonces, se manejan de esta manera. Por ejemplo, hay palabras o hay acentos que sobre, bueno, más que todo se usa la última sílaba de la palabra verbal que tiene una función gramatical, es decir, que indica el pretérito, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las palabras gramafemas, incluso, por ejemplo, ya sabemos que es sufijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos a decir que lleva el lexemas o también a veces pierde el acento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que quiero hablar acerca en este ejemplo, por ejemplo, inchi miglun, ¿sí? Y es donde a veces uno no se da cuenta en qué momento estoy utilizando las preguntas, ¿sí? En qué momento estoy hablando, ¿sí? Por ejemplo, lo que decía, inchi miglun, o hay palabras que, por ejemplo, hay personas que lo usan de esta manera. Inchi miglun ashigu, entonces quiere decir, ¿quieres yuca? Sí, pero en realidad, pues no lo está como no quiere, ¿sí? Pero también encontramos que en las segundas palabras, por ejemplo, migluni, ya recordemos que está compuesta por 4 morfemas, ¿sí? Por ejemplo, mi, luni, ¿sí? Migluni, ¿sí? Entonces, ya recordemos que, por ejemplo, mi es ya de sea segunda o tercera persona en singular, ¿sí? Es por eso que nosotros manejamos es sufijo, es cuando nosotros usamos antes de cualquier otros verbos, ¿sí? Por ejemplo, entonces hay en esta parte, por ejemplo, va, va también su, por ejemplo, empieza desde la tercera persona o desde la segunda persona hasta la tercera persona. Entonces, básicamente nosotros es muy importante, por ejemplo, en manera de, por ejemplo, lo que ya uno puede distinguir. Por ejemplo, yo traducí de esa manera. Quiere, ¿no quieres yuca? O también inchi migluna kishina, ¿sí? O, o también hay otras formas de decir inji migluna shigu, ¿sí? Pero en realidad eso es lo que trae, ¿sí? Pero básicamente aquí estamos hablando de algo negativos, ¿sí? O también incluso interrogativas. Por ejemplo, algo que es muy importante es la entonación. Aunque la entonación en nuestro idioma es muy distinto, pero no, a veces no consideramos que es importante, no es importante utilizarlos, pero sí es importante, por ejemplo, distinguir porque el texto lo menciona, en el texto es necesario. Por ejemplo, algunos ejemplos de esta entonación o oración. Kauna miglunaki, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando kauna miglunaki es que estoy diciendo una manera, por ejemplo, no quieres caldo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo pronuncio kauna naklunaki, ¿sí? Estoy diciendo yo mismo que no quiero caldo, ¿sí?
Por ejemplo, pues se puede diferenciar, aquí lleva mi y aquí lleva na y aquí lleva mi otra vez, ¿sí? Entonces, y es una manera de decir, ¿sí? Por ejemplo, hay en las últimas, kauna migluna aquí, y vuelvo, estoy preguntando, estoy contestando otra vez, ¿sí? O estoy repitiendo otra vez, que no quieres caldo, ¿sí? Como estoy preguntando, por ejemplo, si él no me afirma que no quieres caldo, me toca preguntar nuevamente, ¿sí? Entonces, básicamente, en nuestro idioma se habla de esta manera. Y bueno, y hay algo muy importante, por ejemplo, el momento de hablar es muy importante y la pronunciación es fundamental en cualquier otro idioma, ¿sí? Entonces, básicamente es esto lo que quería presentar y de verdad, pues, muchas gracias por todo esto.